Muy buenas, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro queridísimo podcast. Hello, Viviendo hello. en Down Under. Saludamos por acá a nuestra invitada de todos los episodios, Kat. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy feliz de estar nuevamente al aire, por fin, tantas personas que de verdad nos decían que cuando volvíamos, que lo otro, de verdad nosotros también lo deseábamos hace mucho tiempo, pero bueno, ya ahí se han ido enterando tantas cosas que han ido pasando y yo creo que con eso nos van entendiendo la demora y el por qué nos demoramos más de lo que de hecho planeábamos. Sí, de lo que la gente esperaba y de lo que nosotros planeamos, porque es que la cosa se nos fue un poco de madre. Se salió de control. Se salió de control, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y lo importante es que ya estamos al aire, ansiosos de escuchar qué piensan de la segunda temporada, de cómo empezó también, porque empezó, así como muchos lo pedían, largos esos episodios, sin dejar la historia a medias tampoco. Empezamos con un voltaje bien fuerte también, porque es que ese viaje de sorpresas, y yo creo que muchos no se lo esperaban, no se lo imaginaban. A excepción de que te siguieran a ti directamente en redes sociales, y eso porque tampoco fue algo que tú lo publicaste. No, y sabes que no, yo hago la aclaración para que nuestros escuchas sepan el valor, la importancia que tienen en mi corazón. Yo ni en mis redes sociales, ni en mi canal de YouTube he contado la historia. O sea, ustedes fueron los de la primicia, ustedes fueron los que escucharon de verdad qué fue lo que pasó, cómo se sintió, qué tan duro me dio. Entonces, no, o sea, de hecho, ahora sí puedo pasar a contar la historia en mis redes en general. Sí, ahora sí. Pero ustedes fueron la primicia de la historia. Sí. Pero, ¿cómo? No solamente yo soy un actor en esta situación y no solamente yo pasé por las duras y las maduras. Ahora nos encontramos con nuestro episodio número 2 y vamos a hablar de, vea lo que pasó por allá, con la risueña que está por allá no descampa, por acá no. ¿Qué? ¿Cómo es el dicho? Ay, no, yo y los dichos no. Que si agua pasó por aquí. Sí, por acá no descampó, yo no sé. Literal, sí, de hecho yo fui la responsable, para los que no saben, de un poco el break entre temporadas y decirle, oigan muchachos, es que se me viene un periodo un poco complicado en mi vida, en el sentido de que se vienen cambios y no voy a tener la estabilidad pues para grabar, porfa. Descansemos 2 semanitas, que en mi ideal eran 2 semanitas, tan linda, ¿no? Y ya retomamos todo, bueno, perfectamente. Y todo fue porque tal vez muchos sepan, si me siguen en mis redes sociales, pero tampoco es algo que yo he abierto, o sea, hablado tan directamente, y es que me cambié de ciudad. Me fui de mi amado y adorado Queensland. Yo hago la aclaración, lo que pasa es que, bueno, en el podcast empezamos a hacer el podcast, era un Melbourne, Sydney, Brisbane, y hubo gente que nos preguntó, oiga, ¿ya de la IKEA? Y yo dije, bueno, nos tocó mandar a alguien. Gracias, esa soy yo. Ahí yo llegó, ahora, dijo, buenas muchachos, sí, voy a tomar las riendas de esa ciudad, hay mucha gente interesada en Adelaide, nos hace falta conocer mundo, conocer otras experiencias, otras oportunidades, y dije, bueno, yo puedo ser ese ratón de laboratorio, me voy a Adelaide. Y bueno, 3 doritos después. ¿Y cómo le fue al ratoncito? Ratoncito y todo despeinado, todo llevado electrocurtado ahí. Literal. Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Por qué tomas la decisión de irte para, o sea, ahora sí, más allá del chiste del podcast? Sí, claro, esto tiene una, a ver, muchos en algún momento llegaron a pensar que esto fue una decisión arrebatada de un día para otro, porque sí, y la realidad es que no, es una decisión que se planteó hace yo creo que hace un año, sí, ya estamos en octubre, y yo creo que hace un año, en el 2021, cuando estábamos en Brisbane y veíamos el panorama a un año después, o sea, donde estamos hoy en día, era como, ok, entendimos que en Queensland en general nuestros caminos migratorios no tenían mucha salida y tocaba hacerle frente a una decisión que pospusimos durante mucho tiempo. Y me gusta tocar este tema. Alert. Para la gente que no lo sepa, Queensland es probablemente el estado donde más difícil es hacer un proceso migratorio de toda Australia. Sí, yo no entiendo en qué momento se volvió tan complicado, pero sí. Y me gusta tocar este tema hoy y preciso porque hace poco alguien me decía como,
que no era un tema que no se hablaba mucho de todo lo que representa cambiar en una ciudad dentro del mismo país. Y después de haber estado muchos años viviendo tras de todo en una misma ciudad, digámoslo así. De cierta manera puede llegarse a ver un poco fácil y con ciertas ventajas, que tengo que confesar que yo lo veía así. Pero hoy en día que ya estoy aquí viviéndolo, digo como, de pronto no es tan fácil como todos llegamos a pensarlo. Tal vez puede venir con ciertas cargas y con ciertas trabas en el camino. Que independientemente de que mi camino pueda llegar a ser así, no quiere decir que para todo el mundo sea así, pero sí me parece apropiado hablar de que de pronto no es tan fácil en el momento de que uno lo está pensando, o no sé si es porque uno se llena como de la expectativa de que todo vaya a salir como tan bien, de que empiece a omitir ciertas situaciones que pueden pasar. Pero bueno, retomando un poco a la historia, fue que sí, básicamente por razones migratorias, ya de una vez me les adelanto con esa parte del chisme, tomamos la decisión de cambiarnos de ciudad. Debo confesarles que nosotros comenzamos a viajar por Australia para ver y conocer ciudades con la intención de en algún momento movernos. Entonces así fue como yo terminé en Tasmania una vez, la descartamos por ciertas razones, Canberra también. Entonces esos viajes, sí, esos viajes se convirtieron de hecho un poco más por analizar las ciudades y ver si de pronto nos lográbamos ver viviendo ahí, más que en sí por turismo y por vacaciones, pues se aprovechaban de una a la otra, pero el objetivo principal era eso, porque es algo que uno va a empezar a escuchar recién, no recién llega a Australia, pero sí cuando de pronto se enfoca más en el proceso migratorio. Igual, y es la posibilidad de cambiarse de ciudad. Igual es importante aclararle a las personas que nos están escuchando que de pronto no conozcan mucho sobre Australia. Lo que pasa es que, a ver, Australia está dividido en estados y cada estado tiene sus reglas autónomas. Entonces es un estado, digamos, parecido a Estados Unidos, que en Estados Unidos está el país, pero cada estado tiene sus propias autonomías administrativas. Entonces eso implica que las condiciones de migración en un estado van a ser muy diferentes a las de otros. Entonces probablemente los estados más populares para la gente que viene de estudiante internacional van a ser New South Wales, que es Sydney, la capital, o Victoria, que es Melbourne, la capital, pero también suelen ser estados que, a ver, hay mucha competencia y hay mucho migrante, entonces no es que sean buenas opciones para la parte migratoria, de hecho suelen ser opciones malas, la verdad, para la parte migratoria. Entonces por eso se da que haya personas, como en el caso Kat, como el caso tuyo, que decidan, no, me voy a ir para otro estado, puesto que la situación migratoria ya puede ser más viable. De hecho me hiciste acordar de, hay un abogado, asesor educativo, no sé qué, muy conocido pues como acá en Australia, que siempre suele decir como, o sea, la residencia se consigue, que usted esté dispuesto a hacer lo que se necesita para conseguirla es otra cosa. Exacto. Porque puede que la residencia usted lo esté esperando en un pueblo por allá en la puta mierda a 4 horas de la ciudad más cercana, 5 horas de la ciudad más cercana. Entonces la pregunta es, ¿cuántas de esas personas que dicen, no, es que yo me quiero quedar, están dispuestas a hacerlo? Porque muchas veces las personas quieren conseguir esa residencia estando en la comodidad de su apartamento en Sydney. Y de pronto ahí no está la de ellos. Sí, hay que hablar con honestidad y decirles que el tema de pensar en cambiarse de ciudad va a llegar en el momento en que empiecen a contemplar la posibilidad de quedarse a largo plazo en Australia. O sea, pueda que no tengan a la final que moverse porque de pronto ya están en un lugar que sí les ayuda o X o Y, pero esa pregunta se la van a empezar a plantear en algún momento del proceso. Y habrán tiempos, nosotros desde lo que les digo siempre lo tuvimos claro desde hace muchísimos años, intentamos viajar y tener posibilidades en otros lados, simplemente no se dieron, XY razón, no era el momento o lo que sea. Pero ya sí llegó un punto en que pues Queensland de verdad cerró las puertas muy feo, muy cerdo, y pues ya nos tocó tomar la decisión muy difícil, tengo que reconocer, porque, tomar la decisión no fue difícil porque de cierta manera a mí me gusta el cambio y empezar de cero y toda esta adrenalina y todo esto a mí me gusta, ¿sí? A mí no me incomoda mucho eso, pero yo tengo que reconocer que vivía en un lugar muy cómodo, con muchas, no sé, facilidades, como con ciertas condiciones que sí han hecho que de pronto haya
sea un poquito difícil el cambio, sí. Sí, es que yo de hecho te iba a preguntar qué hay, o sea, a ver, cuando uno sale de su país, en este caso nosotros Colombia, uno deja su zona de confort, que es muy común hablar del tema, bueno, entonces deja su zona de confort, deja su tranquilidad, su lugar donde tiene todo y todo eso, y empieza a construirlo en otro lado, pero cada día lo va construyendo. Claro. Entonces para nosotros he escuchado que no es muy fácil, precisamente es como, bueno, llegamos a un lugar donde no conocíamos a nadie, donde no conocíamos la cultura, economía y un montón de cosas, y renunciar a eso. Es como, puta, suena difícil, o sea, no suena nada fácil. ¿Qué creerías que fue pues como lo más, o sea, qué fue eso que fue lo más difícil de tomar la decisión? Yo siento que me fui preparando poco a poco inconscientemente. Para los que nos escuchan desde hace mucho tiempo y más o menos como han hecho un trayecto de mi recorrido, eso suena como redundante, pero de mi recorrido en Australia. Y hay una ciudad que nos falta hablar, que de pronto en esta temporada vamos a hablar de ella, y es Gold Coast. Pues yo viví 8 años en Gold Coast. Entonces, yo me cambié de Gold Coast a Brisbane hace un año larguito ya. Entonces yo siento que ahí me fui preparando. Dejé lo que fueron tantos años en Gold Coast a cambiarme a una ciudad más grande, con un poquito de ambiente diferente, con otro tipo de oportunidades, pero me sirvió ese cambio, ¿sí? Era un cambio que lo necesitaba de alguna u otra manera. Entonces, porque era específicamente por esa razón lo que tú acabas de decir, salir de esa zona de confort. Yo necesitaba salir de esa zona de confort. Yo estaba muy cómoda, pero estaba trancada, no veía camino para ningún lado, y ahí es cuando ya esa zona de confort empieza a ser todo lo opuesto, a ser un poco tóxica y trabarte en el camino y no avanzar, y yo ya estaba así, estancada. Entonces salgo yo de Gold Coast a Brisbane con esas ganas de ok, quiero más, porque ya Gold Coast no me ofrece más. Entonces, ¿qué es lo qué es eso más? Entonces, llego a Brisbane, pero no duró mucho en Brisbane con la idea y con la mentalidad es que eso fue como de vivir mucho tiempo ahí. Sí, de cierta manera, pero yo siento que lo necesitaba porque, yo no sé cómo hubiera sido el cambio de Gold Coast a Adelaide. Ahí sí podríamos estar hablando otra historia. De cierta manera, yo creo que la vida me fue preparando para enfrentar, digamos, lo que es este cambio. Ha sido un golpe duro. Yo sí creo, porque en medio de todo, entre Gold Coast y Brisbane, hubo sus cambios, pero no es un cambio tan fuerte. No es un cambio tan fuerte. Entonces, para mí, adaptarme a Brisbane no fue tan difícil, ¿sí? Y como yo ya estaba tan estancada en Gold Coast, no me dolió dejarlo, porque yo necesitaba un break de Gold Coast. Sin embargo, sigo amando Gold Coast y sigo diciendo que es la mejor ciudad para vivir, pero lo necesitaba. Sí, lo necesitaba. Sí, lo necesitaba dejar un rato. Y ya en Brisbane, pues, digamos que, a ver, bueno, hay una cosa que yo sí también quiero decir acá, y es que aunque uno empiece a contemplar la idea de moverse a otra ciudad por razones migratorias, es una decisión que uno tampoco puede tomarse a la ligera, ¿sabes? No es como que me levanto hoy y digo, ay, mañana me voy a otra ciudad y ya. Exactamente. Y esto es súper necesario decirlo porque, a ver, uno tiene ciertas condiciones que cumplir bajo la visa en la que uno está. Entonces uno está estudiando en un colegio, en una ciudad, por cierto tiempo, y está haciendo su proceso. Y ese tipo de cosas hacen que uno a veces se tenga que amarrar, entre comillas, a la ciudad en la que está y no se pueda mover tan fácilmente. ¿Por qué? Porque si tú te vas y dejas de cumplir con alguna de las cosas que están establecidas en tu visa, pues puedes estar cayendo en un no sé cómo decirlo, como fallando en las condiciones de tu visa, y eso puede traer consecuencias. No quiere decir que tengas que estar ahí, hay maneras de reivindicarlo, o sea, como de cambiar el proceso, pero eso toma tiempo. Entonces, la decisión de cambiarse a una ciudad tan arrebatadamente no es algo que se pueda hacer. Implica tiempo, implica planeación, implica planearlo, replanteárselo también mucho, sobre todo por lo que decías tú, porque sí, uno está en una zona de confort con ciertas comodidades, ya conoce uno mucho de su ciudad, de su trabajo, de su rutina, y aunque se esté cambiando a otra ciudad, de pronto no quiere decir que vayas a vivir lo mismo. Exacto. Es que no es tan sencillo como decir no me cambio y ya. Hay una serie de decisiones de carácter migratorio para estar bien informado. Bueno, para la ciudad para la que voy es la adecuada.
hay una serie de información que se debe tener muy en cuenta de cara a lo que es la situación legal de uno en el país, el COLES al cual está amarrado, las condiciones que tenga, un montón pues como de situaciones del tema. Y también hay que entender que, a ver, que desde la parte logística hay unos gastos, que desde la parte, no sé, tienes que sacar, por ejemplo, si ya tienes la licencia de conducción en el estado en el cual estás, tienes que ir a llevarla allá, si te llevas un carro hay que cambiar de placa, o sea, hay un montón de aristas en esa situación que uno dice, bueno, no es tan sencillo como tomo la decisión y ya, y cojo un avioncito y me voy. Es como, no, sí, ya. Sí, no es tan sencillo, sí, no es tan sencillo. Pareciese y suena que es sencillo, pero no. Y entre más tiempo vos llegas, acá, peor. Exacto. Entonces vos llegas y decís, bueno, listo, tengo muy claro, tengo mi proyecto migratorio en otro lugar, tomas la decisión de que no vamos a entrar obviamente en asesorías migratorias acá porque no es el objetivo del podcast, pero ¿qué tenía Adela que sí te hizo tomar esa decisión? Que fuera esa la decisión la basamos ni siquiera por la ciudad, ¿sabes? O sea, no fue porque Adelaide tiene esto y esto y esto. Lo que tiene Adelaide es el camino migratorio. Yo sí les voy a ser honesta. Pero cómo llegamos a Adelaide es porque un día nos sentamos y miramos las posibles opciones que teníamos a nivel migratorio, o sea, cuáles ciudades alrededor de Australia nos ofrecían un camino, que pues a ciencia, o sea, hoy en día no es que tampoco haya muchos. Y cada ciudad pues tiene su personalidad, tiene sus cosas que tal vez no son tan chéveres y demás, entonces lo que hicimos nosotros a nuestro criterio, porque obviamente viene desde nuestro criterio, fue escoger la menos peor de las ciudades. O sea, así es. Recuerdo que estábamos... Es aliento. Yo sí tengo que decirles porque las otras opciones tampoco, pues es que, o sea, no es por hablar mal de las ciudades, porque no se trata de eso, sino que... Eso es por hablar más del país. No, sí. Mentiras, qué pena. No, aclare usted más el cuento, sí. Sí, no, lo que pasa es que yo diría, yo hablaría incluso del país en general, es como, a ver, siempre por ejemplo el contrincante típico de Australia a la hora de pensar en un camino migratorio real es Canadá. Y uno dice, bueno, no sé cómo, no me voy a meter en camisa de 11 varas opinando sobre cómo es la migración a Canadá porque no tengo nada de experiencia del asunto, pero se tiene la idea de que es un poco más suave y más fácil de lo que es acá en Australia. Australia es un país que tiene una ventaja muy grande porque sí existe ese camino. Uno dice, hay muchas posibilidades de que lo puedas lograr, pero eso no quiere decir que sea fácil. Era como lo que les decía ahorita, hay un montón de cosas que hay que hacer para poder lograr esa migración. Y muchas de ellas no son chéveres, desde el tiempo que te toma, desde los estudios que te toma, desde el dinero que te toma, y hay muchas cosas pues como que hay de más porque el país te la pone de difícil. Es como, quiere emigrar, demuéstrame que quiere emigrar. O sea, no es como que, cualquier huevón que se aparezca y diga, yo tengo una carrera, y, bienvenido. No, sí, Australia es bien picky, Australia es muy particular para la migración y eso sí es. A veces duele, o sea, a veces uno dice como, ¿qué le pasa? Sí, es fuerte, es un país muy fuerte para migrar. Entonces, bueno, ojalá se suavice con todo lo que les pasó con el COVID, que les dio duro precisamente. A ver, eso es un tema de otra conversación, pues, pero en general Australia es un país que basa mucho su economía en el estudiante internacional. Entonces, en tener fuerza de trabajo, que son gente que viene, está un tiempo y no tiene, y aporta un montón de dinero, un montón de impuestos, un montón de cosas, y después sale y dice, Entonces, claro, cuando cierran las puertas, se le colapsa buena cantidad de ingresos y de trabajadores. Yo se los voy a resumir en esto. Australia no va a perder nunca. No va a perder. Y aunque uno crea que uno está ganando algo, uno nunca le va a ganar a Australia. Aunque uno Australia está ganando el doble. Sí, aunque uno reciba la ciudadanía el día de mañana, eso no quiere decir que uno le haya ganado a Australia. Australia tiene todo muy bien planeado de una manera tal de que no pierdan por ningún lado. Entonces, por eso son tan contentos. Uno declara impuestos como ciudadano, siendo estudiante internacional, y los países que tienen, pues la gente que viene de países que tiene el Work and Holiday Visa, que es una visa que te permite entrar a trabajar sin necesidad de estudiar, súper fácil. Ellos pagan aún más impuestos que los ciudadanos y que nosotros. Ellos pagan mucho más impuestos que nosotros. Entonces, como o sea, como decís, Australia nunca pierde. Y saca por plata, saca por trabajo, mano de obra y un montón de cosas. Exactamente, sí. O sea, Australia da oportunidades, da caminos, pero los da bajo sus criterios. Y esos criterios es no perder.
Entonces, pues, eso es como el meme de que veo un lado y es así todo en el río, el meme de que en el río ves un lado y es lleno de todo lúgubre, no sé qué, y por el otro lado también, es como, sí, ahí están los caminos, pero vaya métase, marica. Exactamente. Entonces eliges Adelaide por eso. Sí, porque, a ver, las opciones básicamente eran, en términos migratorios, eran casi las mismas, entonces ya era basar un poco de, ok, en cuanto a ciudad, en cuál nos sentimos mejor de las posibilidades, y por eso es que lo resumo en la menos peor era esta, porque de verdad, yo hoy se lo sigo comprobando que Queensland es un muy buen vividero. Entonces, recuerdo que en la conversación con mi novio, obviamente da culillo. A ver, tomamos la decisión. Traduzcámosle a los colombianos. Da miedo tomar la decisión, y aunque dijimos, bueno, estas son las oportunidades, estas son las opciones y no sé qué, no es que haya sido listo, esta es vámonos ya con toda, no, o sea, era como, ok, era muchísimo porque nos sentábamos, nos mirábamos y éramos como, pucha, ¿será que sí o será que no? Pero ya habíamos dicho la ciudad, pero lo seguíamos dudando. Pero, ay, bueno, madre, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pero ¿y cuándo nos vamos? Pero ¿y cómo le hacemos? Y como empieza uno como con ese sustico y como a preguntarse un montón de cosas ahí, ¿no? Es que yo creo que, por ejemplo, el tema de la zona de confort, uno dice, no es la misma zona de confort que yo me he construido en 2 años y medio, un poquito larguitos ya, que lo que se ha construido en el tiempo que ustedes llevan allá. Es como claramente. La decisión se va volviendo cada vez más pesada de tomar. Sí, claro. La verdad sí se empieza a ser más complicado, y es una cosa que también quiero dejar con esto, y es no dejen pasar tanto tiempo para tomar la decisión. No solo porque con el tiempo se va volviendo más difícil, sino porque también se están cerrando oportunidades de conseguir la residencia de pronto un poquito más rápido, un poquito más rápido, no más fácil, sino más rápido. Entonces, ahí también es bueno no pensárselo mucho si a la final es lo único que queda por hacer, ¿sí? Porque si todavía tienes oportunidades en tu lugar, es válido que lo quieras seguir intentando. Pero cuando ya se te cierra la oportunidad, pues no. Igualmente, por citar nuevamente a la persona que yo les digo, otra de las cosas que el man dice que me parece que tiene todo el sentido del mundo es que él dice que a la gente le cuesta más salir de ciudades como Melbourne, Sydney, o en este caso Brisbane, que lo que les costó salir del país. Sí, y yo utilizo ese ejemplo de decir, marica, si ya tomaste la decisión, si ya fuiste capaz de coger tus maletas, despedirte de tu familia, desprenderte de todo lo que fue tu vida hasta ese momento y atravesar medio mundo hasta llegar acá, ¿por qué va a tener que ser tan difícil coger otra vez tus 2 maletas o lo que tengas o lo que hayas acumulado hasta en ese momento y cambiarte a otra ciudad? ¿Sí? Que bueno, es que también el país es tan grande que yo a veces siento que es como que me hubiera cambiado de país, porque se siente como la distancia entre ciudades. Pero yo siento que uno ya viene con ventaja, porque ya la viví una vez que fue un poco más difícil. Sí, siento que ese proceso de haber llegado desde su país hasta acá, ya le dejó a uno como ciertas bases para enfrentar el cambio. Creo que viene con ventaja, no quiero decir que sea más fácil, pero creo que uno tiene ventajas como para poder enfrentar las posibles situaciones de ese cambio. Lo que pasa es que yo creo que como fue tan difícil para uno el reconstruir todo después de estar al otro lado del mundo y generar esa zona de confort, esa tranquilidad, amistades, conocer la ciudad, conocer la cultura y todo eso, cuesta saber que se va a empezar de nuevo. Y siento que pues al menos yo que no he hecho eso, que no he tomado esa decisión, es como lo que se me viene a la mente, que yo digo, puta, esto me costaría, la verdad, eso sí. Siento que sería difícil para la toma de una decisión como esa. Pero bueno, sacámonos un poco más de lo que es la experiencia de moverse de ciudad en general y hablémonos de lo que fue tu situación. Entonces, bueno, tomas la decisión, eliges la ciudad y bueno, y uno cómo corta los lazos que creó con una ciudad durante tanto tiempo. Pues es que, claro, como la decisión se tomó con más o menos como 6, 7 meses de anticipación, o sea, lo que les digo, esto no fue tan a la ligera porque pues requería en lo posible de un plan, ¿sí? Y lo que les estaba contando en la historia anterior, mientras estábamos como dudando y demás, yo me levanto así toda arrebatada y escribo en un tablero y digo,
escribo y lo digo en voz alta y le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a Adelaide 2022, que hijo de putas, perdón la expresión, pero eso fue lo que utilicé y ha sido un lema. Yo soy testigo, yo vi ese letrero. Yo lo vi cuando estuve. Me lo mostraron, vea que es real. Vea que es real, exactamente. ¿Por qué lo digo y por qué lo recuerdo? Porque ese letrero duró ahí esos 6, 7 meses donde todas las mañanas nos recordaba que ese era el paso que íbamos a dar y que hacía que no le siguiéramos metiendo tanto cariño a Brisbane y a nuestro día a día, a nuestra zona de confort y a todo lo que habíamos creado y seguíamos creando allá. Entonces era como empezar a desprenderse de a poquitos de eso. Sí, era como el recordatorio de decir, acuérdate que te estás despidiendo, no te estás aquí acomodando. Acuérdate que vas a ir poco a poco recogiendo todo esto y diciendo adiós. Y más o menos como 3 meses antes empieza todo. Empiezo a vender absolutamente todo lo que tenía, todo es todo. Nos quedamos sin ni una cuchara, ni siquiera. Bueno, mentiras, como que trajimos 2 cucharas como por si acaso, yo qué sé, pero era absolutamente todo, era volver a empacar lo que cupieran las maletas y lo que cupieran un carro, porque si nos veníamos en un carro nos íbamos a hacer, empieza una serie de análisis de cómo es mejor movernos, nos vamos en avión, nos vamos en carro, nos vamos en barco, cómo nos vamos a ir, cómo nos sale más económico, más conveniente y demás. Entonces, bueno, en nuestro caso decidimos venirnos en carro, pero entonces el carro, ok, ¿qué tamaño tiene el carro y qué tanto le podemos meter al carro? Entonces eso empieza a reducir también el espacio y las cosas que puedes traer. Entonces eso fue como 3 meses en los que yo fui sacando ropa para regalar, para vender, vendiendo absolutamente lo que les digo, todas las cosas de la casa, e irse desprendiendo de lo que fueron básicamente, sí, una media vida ahí casi que establecida. Y lo que les digo, para mí en ese momento es como que yo me voy llenando como de emoción y como que qué rico, vamos a cambiar y qué chévere y no me duele desprenderme de las cosas. A mí Australia me ha enseñado a no apegarme a las cosas. Sí, y me ha enseñado Australia a no apegarme a las cosas materiales porque un día las puedo tener y al otro día no, y siempre va a existir la posibilidad de volverlas a tener. Es una de las grandes ventajas de Australia, siento yo, que uno así caiga un día, se puede levantar al otro y volver a tener lo que algún día pues se tuvo. Entonces, así digamos, fueron como el proceso de desprendernos de todo. La parte más difícil, tengo que reconocer para mí, fue decir adiós a mi trabajo, porque pues recién había conseguido mi trabajo profesional. Y se había buscado mucho, exacto. Era, a ver, lo digo yo desde la ventana de aquel que nunca ha tenido un trabajo profesional aquí. O sea, es algo con lo que uno, yo creo que yo he soñado más o he visto al menos más alcanzable incluso el conseguir un trabajo profesional antes que la migración misma. O sea, como de qué tan frecuente se me viene a la cabeza, bueno, yo quiero que suceda. Es más recurrente pensar en quiero conseguir un trabajo profesional que lo que fue, que lo que ha sido pensar en la migración en sí mismo. Sí. Entonces, claro, debió haber sido muy duro. Sí, tengo que reconocer, pues en algún momento vamos a hablar de también cómo fue la experiencia trabajando como profesional y demás, pero fue muy difícil. Sí, me dio muy duro. Además fueron demasiado especiales. Además yo tenía trabajo, o sea, ¿sabes? No es como que yo me iba a quedar sin trabajo, yo podía seguir trabajando ahí. Entonces era renunciar, era decirle adiós a personas que por fin me habían abierto ese círculo que yo he dicho que siento que es tan limitado con los australianos. Y de cierta manera por fin yo lo estaba atravesando, por fin estaba haciendo vínculos con australianos. Entonces era como, pero ¿por qué preciso ahorita? ¿Sabes? Y les tengo que decir adiós y me hicieron despedida. No, lloré lo que no estaba escrito. Sí, no, fue muy doloroso, me dio muy duro y eso era lo único que me hacía pensar en, ¿y si me quedo? ¿Y si mejor no me voy? Eso era la única razón. Es que yo creo que Australia tiene eso que no es fácil, o bueno, no sé si será solamente Australia, pero es como, a ver, como uno lucha tanto para conseguir esa estabilidad, esa tranquilidad, uno todo el tiempo, a pesar de que todo el razonamiento te diga no es la mejor decisión el quedarte donde estás o es mejor salir de la zona de confort, uno es como,
no, hombre, ya luché tanto por esto y por fin estoy logrando algo, no me hagas renunciar a eso. Sí. Y tienes que hacerlo, ¿sabes? No es como que te lo quitaron y te lo arrebataron, porque de pronto hasta eso ayudaría un poco en el proceso, pero tú tienes que ser el que te tiene que levantar, ir a decir, oye, voy a renunciar, oye, me tengo que ir, pero no quiero ir. Me imagino esa escena. No, fue esa escena. Llega María Magdalena y, sí. Pero no, sí, marica, completamente entendible, la verdad. Pero, y más sabiendo que tocaba llegar a la nueva ciudad a volver a hacer lo mismo, a volver a conseguir un trabajo profesional y todo, porque pues a eso vinimos. Sí, no vinimos a cambiarnos de ciudad, a comenzar otra vez de ceros, a limpiar y a hacer otro tipo de cosas, porque eso no nos va a llevar a la residencia, tiene que ser netamente a nivel profesional. Entonces, también el cambio de la ciudad pone una vara muy alta, ¿sabes? Tienes que ir a conseguir cosas de otro nivel. Entonces, eso decía como fue, pucha, yo hace 6 meses estaba en estas y otra vez me va a tocar buscar trabajo y bueno, empieza, sí, las dudas que lo que le digo que empiezan, que es normal en este tipo de procesos, o sea, uno empieza a dudar de todo y si es la ciudad, ¿sabes? Y si será que sí es el momento adecuado de movernos y si mejor esperamos otro poquito, porque pues, a ver, hay afán, pero tampoco es que tenga que ser ya, pero de pronto uno a veces por el afán y por las ganas de lograr las cosas, pues va tomando como las decisiones. Ya en algún momento en un futuro les podré decir a ciencia cierta si sí fue el momento adecuado o no, o si tal vez lo hubiera hecho de una manera diferente, porque todavía es muy reciente decírselo, ¿sí? Pero ya veremos cómo fue esa decisión. Obviamente, entonces, como Kat es Kat y las personas que la siguen en redes sociales saben que Kat ama los viajes, que vive por los viajes y para los viajes. Entonces, obviamente, no iba a perder la oportunidad de estar viajando por carretera por Australia y tenía que disfrutar. Sí, no, yo dije, llevo encerrada por COVID en este país, ¿cuántos años ya? No he podido viajar. Pues yo me tengo que dar mis entre comillas, vacaciones. Entonces, para los que entienden y dimensionan Australia y dónde están ubicadas las ciudades, porque queda muy difícil explicarles por medio de la voz, pero bueno, no, pues Brisbane queda hacia el norte de Australia y Adelaide pues queda al sur, muy al sur, ¿no? O sea, la parte de abajo de Australia. Entonces, en teoría, me tenía que atravesar muchos kilómetros, la verdad, ya no sé ni cuántos kilómetros, pero la fácil es viajar por la costa donde están las principales ciudades, donde está Sydney, donde está Melbourne, y venirse por ahí, que es el camino en teoría también más corto. Exacto, o sea, para que se lo imaginen un poco, o sea, imagínense como como un recuadro, el mapa de Australia como un recuadro. Entonces, en la parte de arriba hay una ciudad, en la parte de la izquierda hay una ciudad, en la parte de abajo hay 2 y en la parte derecha hay 3. Entonces, la forma más fácil de bajarse es bajar Brisbane, pues casi que Sydney, aunque puedes evitar entrar a la ciudad directamente, pues, pero puedes pasar por un ladito. Entonces bajar Brisbane, Sydney, Melbourne y ya llegar a Adelaide. Es como para hacer más ameno el viaje además. Es como, aprovecho, conozco estas ciudades o visito estas ciudades y lo que sea. Pero no, la niña quería ver una piedra. Sí, de hecho, pues ese viaje yo ya lo había hecho hacía 2 años, antes de COVID. Hice esa misma ruta, hice Sydney, Melbourne y fue cuando yo por primera vez conocí Adelaide. Entonces yo dije, ay no, yo ya hice esa vuelta, yo ya me la conozco, yo por qué voy a repetir. Entonces vámonos por la mitad de Australia, que es una vuelta eternamente larga, o sea, la gente, no hay manera que me dimensionen lo largo que es. No, y además pasando por zonas completamente recónditas donde uno tiene que ser súper precavido inclusive al andar porque no es que, o sea, no hay bombas, no hay estaciones de gasolina cerca, no hay pueblos ni siquiera, hay muchas zonas súper desoladas. Para que se lo dimensionen, ¿recuerdan que les hablaba del recuadro? Bueno, en la mitad de ese recuadro no hay nada, o sea, en la mitad de ese recuadro es Marte, marica. Es Marte, y en la mitad, sí, de todo Marte, llegó y a Australia le salió una espinilla que la señorita acá en cuestión ama. No, mentiras, no, yo me voy a hacer al margen un poco de esta parte de la historia, es porque yo no logro transmitir la magia que aparentemente tiene la piedra en cuestión, que es muy importante de hecho para la cultura australiana y sobre todo para los ancestros de la cultura australiana y de los indígenas, los aborígenes, y que
para acá es muy importante, para ti es muy importante. Sí, bueno, ¿qué magia tenía para ti? Yo no pensé que fuera a hablar de esto en el podcast y bueno, me alegra poder compartir un poco de esa experiencia porque entiendo completamente que para las personas sea hasta difícil entender la maravilla que yo, exactamente como tú, de ese lugar. Pero y realmente yo tampoco sé si tú y yo hemos hablado del tema y tal vez no lo sepas, pero gracias por esta oportunidad, aunque nos desviemos hasta un poquito del tema del cambio de ciudad, pero hizo parte. Yo ya había ido a Uluru, para los que no saben, Uluru está ubicado casi en el centro de Australia y es un monolito. ¿Qué? Exacto, sí, que describes como, bueno, primero, ¿qué es Uluru? ¿Dónde está? Y después, ¿por qué es importante? Sí. Entonces, está casi ubicado en la mitad de Australia, es un monolito y es más alto. Yo soy muy mala con las, es casi una piedra. Lo que pasa es que el monolito está tanto como hacia afuera de la tierra como para adentro de la tierra, ¿sí? Entonces, esa roca que tú ves hacia afuera está hacia adentro y de hecho hacia abajo de la tierra es más grande de lo que está hacia afuera, ¿sí? Sí, dato curioso. Y es más alto, lo que les digo, soy muy mala con los números y con las dimensiones, pero sí recuerdo que la referencia que le suelen dar a uno para dimensionar la altura es mucho más alto que la Torre Eiffel. Y de ancho no hay manera. Una antena de transmisión ahí chiquita. Mentira, sí, nunca he estado en París. La gente dice que es chiquita, yo tampoco sabía, yo me la imagino. Eso he escuchado. Sí, yo también, pero bueno. Y es demasiado ancha, o sea, son como más de 10 kilómetros alrededor de la piedra, o sea, como... Yo ya de pendejo iba a preguntar, yo que era Torre Eiffel, está como grande. Qué beba. Pero bueno, gracias. porque es tan importante, porque pues para los indígenas, para los dueños de estas tierras australianas, porque pues no hay que negar que estas tierras fueron robadas y arrebatadas, es un lugar sagrado, donde pues era un punto de una comunidad de los indígenas de Australia, y tienen como sus, ¿cómo se dice eso? Como sus rituales y sus significados importantes en esa piedra, y pues ahí vivió una comunidad en específico de las miles de tantas que existen alrededor de Australia. De hecho, yo acá con mis referencias de cultura pop, para las personas que quieran también ver, pues como de pronto, entre comillas, la importancia de Uluru o que conozcan Uluru, digamos desde otra perspectiva, hay una película una película animada que está en Netflix que se llama Back to the Outback, que es como de regreso a... ¿cómo es? Animalia en Australia se llama la película en español. Sí, de hecho creo que una vez se la dejé en Instagram para que la vieran. Ajá, yo también. Entonces, cuando los animales en la película están tratando de escapar del zoológico de Sydney, que se llama... Ay, puta, se me olvidó el nombre. Taronga. El Taronga. Entonces, están tratando de escapar del zoológico de Sydney, que en la vida real es el zoológico del Taronga. Ellos van para el Outback, y el Outback lo definen como Uluru, porque ellos finalmente todo el despelote después ellos pasan en Uluru. Sí, no me mire así. Sí, hombre, que sí que. Me la voy a volver. Bueno, pero sí, o sea. Bueno, sí, en fin. Es algo muy. En sí es importante más para los indígenas que para los australianos como tal. Pero a pesar de todo hay mucho turismo hacia allá. Es demasiado turístico, pero es un lugar muy lejano y es muy costoso ir. Si me lo preguntan a mí, vale 300% cada centavo que vale y la distancia. Pero entiendo que no todo el mundo le encuentre un gusto o sea, les genere como una atracción ir. Pero sabes que para entenderlo un poco. Porque uno dice, bueno, que fuera un loco o dos locos los que no, es que hay cosas que uno ve, no sé, por ejemplo, también pasa muy en Colombia, que es como, no, les fascina irse para ese lugar recóndito, 5 o 6 días de hiking para llegar y tener una vista bonita, ¿no? Dice, ok, son 3 peludos, 3 pelagatos que les gusta ir por allá a hacer eso, pero ha habido he escuchado tanto respecto a la importancia de Uluru y Uluru como sitio turístico que a mí ya me está despertando. Es como, bueno, listo, vamos a ver qué es la vaina. O sea, no tengo ninguna expectativa, pero pues vamos a ver qué es la vaina, porque no pueden ser tantos
tantos locos, nada más valorando la importancia ancestral de la cultura indígena en Australia. Tiene que tener algo. Yo no sé si sean tantos, o sea, sí es turístico y todo el cuento, pero yo realmente no me atrevería. Pero marica, estamos hablando de una piedra en la mitad de un país casi que inhabitado en esa zona. Si hay más de 10, 100 huevones que se van para allá, es porque eso ya es mucho para mí. O sea, bueno, exacto, es que... O sea, es que puede salir más costoso ir allá que ir a otros países, probablemente. Sí, la verdad sí. A ver, mi atracción con este lugar fue desde que yo era pequeña. Cuando yo era pequeña y no existía el internet, mi hobby favorito era leer enciclopedias. Entonces yo recuerdo que en una enciclopedia había una foto de Uluru, pequeña. Ni siquiera era como una foto grande que ocupara media página ni nada, no, era pequeña. Y yo la vi y yo dije, marica, qué cool este lugar. O sea, simplemente me llamó la atención y como que a mí no me daba la capacidad de entender qué tan lejos estaba esa vaina, ¿sí? Era en Australia y ya, y no más ya de pensar en que Australia quedaba lejos, pues imagínese entender dónde quedaba ese lugar, pues yo no lo dimensionaba. Sí, no. Pero simplemente me causó curiosidad, viene desde ahí, desde la curiosidad que me generaba esa foto y la pequeña descripción que tenía y de lo sagrado e importante que era ese lugar para la cultura. Era más o menos así, como que era un lugar sagrado e importante y que era como que no, ¿cómo se dice? Cuando es algo como no normal, no, como que algo que no tiene explicación del por qué está en medio de la nada y por qué salió. Ok. Sí, entiendo, sí. Pues, o sea, como que sí, lo que vos decís no es natural, o sea, no es inexplicable. Exactamente, no es como, sí, la Torre Eiffel es muy guau y todo, pero alguien la hizo y alguien la puso ahí, ¿sabes? Pero esa vaina no se sabe por qué está ahí, llegó ahí, ¿verdad? De la magnitud que es. No había caído en cuenta, pero sí, porque The Outback, que es como se le llama la zona casi que desértica del país, sí. Entonces The Outback es la nada, o sea, literalmente es la nada. Entonces sí, es muy loco pensar en que en la mitad de la nada literalmente sale una piedra y que lo que dices de que es más grande para abajo que para arriba. Pero bueno, listo, entonces ahí empieza mi curiosidad. Claro, entonces de ahí fue que nace mi curiosidad y dije yo, algún día yo quiero conocer ese lugar. Y una vez yo llego a Australia, lo primero que hago antes de pensar en ir a Sydney, antes de pensar en ir a cualquier lugar en Australia, es yo tengo que ir a conocer Uluru, porque necesito cumplirle ese sueño a esa niña chiquita que estaba leyendo la enciclopedia un día. Y lo hago, lo intento y averiguo, entiendo la magnitud de la distancia, entiendo lo costoso que es, que eso me tomó varios años poder cumplir ese sueño. Y ya, y yo pues fui hace muchos años, lo conocí y no les puedo explicar la magia que se siente al estar en ese lugar. Más allá de la piedra y de la magnitud, porque esa piedra te hace sentir lo diminuto que eres tú en este mundo, es como la energía que se siente. No sé si todo el mundo la sentirá, pero yo solo lo puedo reducir a esta palabra porque no hay otra manera de explicar lo que se siente. Si algún día vas, me encantaría saber tu opinión. Tal vez no te genere nada, que también es súper válido, pero... Voy a llegar allá y decir, es mejor la piedra del Peñol, porque no sube allá en cerveza. Bueno, en ese entonces, hace muchos años, se podía subir, para los que no saben, ya no. Y ya hubo la primera persona sentenciada por haber roto esa regla. No, mami. Sí, de hecho, este año, mientras estábamos allá, fue que supe la noticia. Entonces, claro, sí. Cuando planeamos el viaje, todo el cuento era atravesar todo el estado de Queensland, pasar al estado de North Territory, luego pasar a South Australia. Entonces íbamos a recorrer 3 estados y a conocer muchas otras partes, porque la única que ya conocíamos pues era Uluru, pero del resto del recorrido pues no lo conocíamos. Entonces íbamos a abarcar mucha zona del país que no habíamos tenido la oportunidad y que, no sé, que cualquier persona cuerda no se le hubiera ocurrido, porque no hay nada mágico que ver por allá en realidad, es simplemente conocer otras realidades. Yo creo que es ese tipo de turismo que tienes que hacer con otra mentalidad, porque si lo haces con la típica mentalidad de turista, demuéstrame, yo quiero ver algo fantástico, es como, no, te vas a morir de hambre ahí. Porque... Literal. Entonces no fue así y pues es muy interesante ver otra realidad del país. ¿Cuánto tiempo fue de viaje y todo el asunto? Fueron 12 días hasta llegar a Adelaide.
dándole, era cada noche en un lugar diferente. No era como que... Ese carro llegó pidiendo jugo allá, déjame descansar. La verdad, sí, el pobre le sacamos la leche y lo dañamos, de hecho, en algún punto. Sí. Sí, manejando hacia un... No me lo sabía, en exclusiva. Hacia un cañón. Cerca a Uluru hay un cañón también que es muy famoso. Y es bonito, pero pues a todas estas, son de esos lugares que digo yo, todo este camino y todo este vaina para llegar hasta acá, pues como que no lo ameritaba. El carrito me van a ir a tirar en el cañón, no. Sí, la verdad sí no valió la pena, pero bueno, estando ahí pues era lo que... Bueno, entonces 12 días. Ya atravesamos y ya después de 12 días llegamos a Adelaide. A Adelaide, donde ya... Yo tengo una pregunta y es, bueno, llegas a Adelaide y una cosa es, vos me dices que has estado en Adelaide ya, que has llegado como turista, que has estado viendo pues como diferentes lugares que fueran opciones de pronto migratorias para el futuro. ¿Cómo fue llegar a Adelaide ya con esa nueva mentalidad? Es como, bueno, no es lo mismo como turista que como futuro habitante del lugar. Pues imagínense que cuando yo vine hace 2 años a Adelaide, pues coincidencialmente a mí no se me ocurrió verla con ojos de una posibilidad de venirme. Entonces, sí, no, es preciso, en esa sí no, pero tenía una percepción diferente de Adelaide de hace 2 años a la que es hoy en día. ¿Ya es más positiva o más negativa? No, la ciudad ha tenido cambios en 2 años. Es increíble cómo ha cambiado y cómo ha crecido en 2 años. Esos 3 semáforos que pusieron. Exactamente, esas otras 4 casas que construyeron. Sí, yo la percibía más pequeña y cuando llegué acá fue como, oiga, esto no es tan pequeño. Y la gente, a ver, uno empieza a escuchar muchos comentarios cuando la gente se empieza a cambiar de ciudades y demás y cada quien empieza a dar su opinión y su perspectiva de las cosas. Y siempre el común denominador es, Adelaide es una ciudad muy pequeña, muy recóndita, súper aburrida, ya no hay nada que hacer y demás. Obviamente cuando ya pase el tiempo y cuando ya sea de verdad un tiempo prudente, pues vamos a hacer un capítulo específico de Adelaide y poderles contar muchas cosas. Es ahorita que eso te iba a decir yo, porque, por ejemplo, sobre todo a mí me ha pasado que a las personas que les menciono Adelaide, australianos o que llevan mucho tiempo en Australia, por ejemplo, les dicen como, a ver, en el país hay una burla constante, me parece a mí, a 2 ciudades en específico, que son a Perth y a Adelaide. Okay. O sea, hay un ataque como constante de parte sobre todo de los australianos en el sentido de allá no hay nada que hacer, o sea, es la cosa más aburrida y nadie pega para allá. Sí, pero no sé, pues obviamente lo que les digo, denme en tiempo, pero yo creo que podemos en algún punto lograr a desmentir eso. Sí, pero no, total. Ya veremos. Yo soy fiel creyente de que no es así, a pesar de que no conozco la ciudad aún. Pero sí, me refiero a la burla que hay. No sé, como siempre los países siempre se burlan de alguna zona, siempre se burlan. En este caso en Australia, la burla es Perth y Adelaide. Sobre todo Perth. Perth es la burla. Queda la ñoña. Perth queda la ñoña. Yo digo que Perth es como la República Independiente de Australia. No, pero Perth es la República Independiente del mundo, marica, porque es la ciudad más aislada de todo el mundo. Sí. De hecho, allá prácticamente ni el COVID llegó. Así es, aislado estuvo Perth. Pero esa es otra historia. Sí, esa es otra historia. Entonces, pues nada, ¿cómo les puedo contar qué ha sido esta llegada a Adelaide? Me ha chocado a mí desde la parte en que venía muy optimista de que las cosas iban a fluir y ser más fácil y no han sido tan fáciles. Pero no han sido tan fáciles por culpa de la ciudad ni nada. Sería muy atrevido de mi parte echarle toda la culpa y la responsabilidad a la ciudad. Maldita Adelaide. Sí, pero... No digo nada. Pero me imaginé que el proceso iba a ser más sencillo. Llegar, adaptarnos, conseguir dónde vivir, conseguir trabajo, porque esa es la otra que se ha escuchado mucho últimamente y es que acá se consigue trabajo súper fácil y demás, pero no se les olvide que yo vengo con ciertas condiciones y yo tengo que venir a conseguir trabajo profesional, así que mi opinión respecto al trabajo va sesgado es en cuanto a nivel profesional y respecto a mi carrera, entonces no se crean que la parte laboral que les estoy hablando es en general porque no es así.
Entonces, yo lo he sentido un poquito con trabas. Han pasado también cosas en el intermedio que en algún momento creo que sentiré la necesidad y la tranquilidad de hablar lo que yo ahorita, hoy en día, no lo puedo hablar como tan en público y sí, sería como tocarlo muy a medias, que no siento que sea necesario dejárselo como a la gente así, pero sí es necesario que sepan que en el intermedio de la llegada han pasado un montón de cosas que tampoco han hecho que el proceso haya sido como lineal, ¿sí? Entonces ha sido muy de montaña rusa de emociones y de cambios y de decisiones, todas muy rápidas y de cambios muy rápidos en estos, ¿qué? ¿3 meses? ¿4 meses ya? Sí, yo te pregunto incluso, sé que ya lo aclaraste, que igual necesitas más tiempo para poder dar una opinión real sobre la ciudad y sobre la situación, pero digamos que en lo que va de hasta el momento, es más, voy a tirar 2 preguntas. La primera es, de lo que va hasta el momento, ¿consideras que fue la decisión adecuada? Esa primera pregunta, vaya cagando de la respuesta. Y la segunda es, no, pero no me la responda así. Para la gente que me está viendo, ya me está diciendo que no con la cabeza. Entonces, ay, no me haga esto. Por favor, no me. La respuesta es. Sí, no me dé la respuesta. No. Pero no. Y la otra pregunta que te iba a hacer es un poco más abierta, y es: ¿qué consejos le daría a las personas que ya están acá, que quieren cambiarse de ciudad para precisamente persiguiendo un objetivo migratorio? Yo estaba haciendo así con mi cara para los que nos están viendo, es porque Steven siempre tiene que botar esas preguntas a la yugular. Letales, letales. Entonces, es como, ay, Steven, sí. Mala mía, para eso me contrataron en este podcast que nadie me paga. Literal, menos mal. La primera pregunta, ay, no sé, es muy difícil decirlo. Más allá de saber si era como yo siento que era lo que tocaba hacer. No hay de otra. Okay. No hay más opciones. Si no era aquí, era otra ciudad, pero era lo que tocaba hacer. Entonces, cuando ya viene desde esa necesidad, como desde que toca, hace que una cosa u otra se tenga que hacer. O sea, es como no tienes más opción. Entonces, exacto, sí o sí, arrancas porque arrancas. Incluso yo iba a decir que es que sí, o sea, da la sensación de que, a ver, o sea, uno cree que hay 2 caminos que uno, pues para muchas personas, no para todas, pero para muchas personas, quizás la mayoría, uno siente que está el camino de, a ver, o me quedo en esta ciudad en la que estoy, llámese Brisbane, llámese Sydney, llámese Melbourne, me quedo en esta ciudad y llevo mi vida como la llevo hasta el momento, continúo con mi vida como la llevo hasta el momento, o me voy a probar suerte allá. Y la verdad es que da la impresión de que realmente no existen 2 opciones, porque finalmente es como, a ver, o acepto que me tengo que ir ya, o acepto que me tengo que ir en el futuro, pero ya, o acepto que simplemente renuncio al objetivo migratorio. Ajá, exactamente, así es. Entonces era como, por eso les decía al comienzo, tal vez lo que podría en algún punto cambiar, que aún yo no puedo sacar esa conclusión, es si era el momento adecuado, si tal vez debía haberme esperado un poquito más en Brisbane, porque pues eso ya es netamente del proceso de migración individual, que no puedo entrar aquí a contárselos porque en nada les va hay demasiados a beneficiar. Exacto, hay muchos asteriscos ahí que hay que tener en cuenta, que es lo que me hace a veces dudar y decir, tal vez de pronto no era el momento, tal vez pude haberme esperado un par de meses más y no haber corrido hasta acá, pero yo en mi buena voluntad lo que les digo pensaba que era el momento de ir a hacerlo, de venir a hacer lo que tocaba hacer, porque me daba igual si lo seguía haciendo en Brisbane o venía y lo hacía de una vez acá. Y mentiras, en mi lógica creo que estaba ganando tiempo venirlo a hacer de una vez acá. Pero pues miren que ha tomado todavía tiempo conseguir trabajo y adaptarme y todo, entonces ahí es por lo que les digo que no lo sé si cambiaría el tiempo de la decisión. Y yo qué les puedo decir a las personas que están pensando o en algún momento van a tener que estar en esta situación, y es, no tomen la decisión a la ligera. Primero es. 2, ¿Qué pasó? Pero ¿por qué te ríes así?
Me conté un chiste que no me sabía. Y no lo quiere compartir, no. Ahorren, porque no se sabe cómo los vaya a recibir la nueva ciudad a la que usted vaya y decida moverse. Entonces, así como cuando uno se viene de Colombia y llega a Australia, pues uno no puede llegar tan en ceros, uno tiene que tener cierto dinerito ahí como por si las moscas. Y vengan preparados como con las mismas vainas. Es que en cierta parte por eso lo comparo mucho, porque sí hay que llegar a buscar dónde vivir, hay que llegar a conocer la ciudad también, porque ya empieza uno que el barrio que el barrio lo otro. Oigan, aquí entre nos lo de los barrios es un poquito confuso aquí en Adelaide. Después, primero tengo que averiguar para poder explicarles y contarles como por qué. Pero cuando sepa qué decir, les cuento. Exactamente, pero es como una de las cosas que he notado. Pero eso, como ubicarse, el tema del transporte también es nuevo. Entonces, es averiguar un poco cómo es la dinámica de la ciudad, pero venir como con esa apertura de volver a conocer una ciudad de ceros y volver a empezar casi que de ceros. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Sí, se vienen ya netamente, o sea, ya están casi que preparados para iniciar un proceso migratorio. Intenten conseguirse el trabajo desde donde estén. O sea, si están en otra ciudad y como les estoy diciendo, que lo hagan con tiempo, con planeación, pues en esa planeación comiencen a buscar trabajo desde allá, desde donde están, que de hecho yo lo hice. Desde que yo estaba en Brisbane, empecé a buscar trabajo, a mandar hojas de vida, a tener entrevistas en el camino. De hecho, en el viaje yo tuve entrevistas. Entonces, eso agilizaría también el proceso y asegurarse que cuando uno llegue acá, hasta allá llegue con trabajo de cierta manera, si es posible, y no tienen que esperarse hasta llegar acá para comenzar con ese tipo de cosas. Y basen la decisión de la ciudad en la medida de lo posible con las cosas que pueden lidiar. Porque, por ejemplo, yo descarté ciudades en las que hacía demasiado, pero demasiado frío. El frío extremo en las que yo digo como, tal vez eso me va a pegar muy duro emocionalmente y con todo, yo no estoy acostumbrada y tal vez no quiero. Así. Eso, exacto. Entonces, como que por ese tipo de cosas descarté ciudades. Entonces, descarten ciudades de acuerdo a las cosas con las que ustedes pueden o no tal vez lidiar. Sí, porque es una decisión a largo plazo, o sea, eso no es, o sea, el tema no es me voy para allá, me quedo 6 meses y ya migré, ya me conseguí residencia, es como no, una decisión que va desde desde el año, 2 años hasta más. Sí, yo creo que entre de 2 a 5 años, dependiendo, por eso depende mucho del nivel del proceso migratorio individual, pero yo le daría entre unos 2 o 5 años ese proceso. Entonces no es una decisión de poquito tiempo, de me voy allá un par de meses, hago lo que tengo que hacer y ya después me cambio, no. Entonces por eso sí es importante que le echen un poquito de cabeza a la ciudad, que también les tocaría moverse por términos migratorios. Información valiosa, la voz de la sabiduría ha hablado. Nuestro sensei ha expresado todo lo que su milenaria experiencia le ha enseñado. Y con eso vamos dando ya cierre a nuestro episodio de hoy, damas y caballeros, chicos y chicas. Bien cargado de información. Después no digan que no les avisamos. Aquí estamos para cometer los errores y que ustedes después no los cometan. Vea, para que vean el nivel de compromiso, nuevamente el nivel de compromiso que tenemos con este podcast. Mandamos una pobre alma a sufrir a otra ciudad. Aquí a la deriva, así a empezar de ceros. Ya en un tiempo ya les podré contar con más información de la ciudad. Para las personas que no la están viendo, hay unos 3 indigentes en el fondo, hay 3 hombres en el fondo pidiendo que por favor que ya se le acabó su turno de computador público para terminar de grabar el podcast. De milagro el internet no ha fallado, ¿no? Sí, bueno, se le cayó el internet acá, me tocó cerrar a mí solo. Recuerde cómo fue el primer episodio. Pero bueno, literal, se nos cayó la llamada, pero bueno. Así fue. Contando infidencias. No se expusiste. Sí, pero está chévere que sepan lo que hacemos de verdad para sacar algún día deberíamos hacer un episodio contando las cagadas tras problemas, tras de todo lo que ha implicado la realización de este podcast. Oigan, sí, háganos saber si les gustaría algún día saber y escuchar eso de
para pues lo que hemos hecho para sacar este proyecto adelante. Pero nada, agradecer muchísimo a todos los que nos escuchan, los que nos esperaron durante este tiempo y que estuvieron siempre pendientes de la segunda temporada y que están súper conectados con nosotros, de verdad lo apreciamos demasiado. Ustedes hacen que recomiéndenos con los conocidos, los amigos, por favor. Vea que esto no es solamente información, nos reímos, nos burlamos de nosotros mismos. También hay gente que y les hacemos quizás ese amigo que no sabe que quiere emigrar, pero que en el fondo, gente que se fue para otros países. Sí, total. Además que sí, aunque obviamente contamos nuestra experiencia porque vivimos en Australia, el hecho de emigrar aplica para cualquier país también, ¿no? Entonces, pueden compartírselo con cualquier otra persona que esté en otro país también, que pueda identificar también con nuestras historias. Y por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, en YouTube también, que ahí nos pueden ver y se pueden reír de nuestras caras. Y nada. Se pierden mucho. Mucho. Hay caras por ahí, somos muy expresivos, pero bueno. Sí, somos muy expresivos, pero bueno, de verdad, mil gracias. Y ya, ¿qué más? ¿Algo más por decir? No, hacerle una invitación a todos para que nos sigan en nuestro próximo episodio de nuestro podcast llamado Viviendo en Down Under. Chao, chao. Muchas gracias, mi gente. Chao, chao.